defensa de los derechos humanos. Pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? Cambiar dinero, vender dólares en las calles, comerciar con esta moneda, con esta divisa internacional, está penado por ley. Es ilegal acá en Cuba. Matar una vaca en este país es ilegal. ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? En Cuba existen demasiadas restricciones que te pueden llevar preso, cosas que en cualquier país del mundo pueden llegar a ser de las más normales. Por ejemplo, hablar de política o en contra del gobierno de este país puede representar serios problemas legales. Por ello, siempre se recomienda a los turistas evitar hablar de la situación política del país estando en el mismo. Durante el recorrido al cual les llevaré en este video, visitando zonas recónditas, hablaremos de las cosas que están prohibidas, de las cosas que no debes hacer en Cuba. Demasiadas personas subiendo a esta minivan. Es el Metrotaxi. Es uno de los transportes más baratos acá en Cuba. En el día te cobran 5 pesos cubanos el pasaje y en la noche 250. Hay una abismal diferencia entre ambos precios que te cobran, ya sea de día o de noche. Pero la gente lo utiliza porque es lo más barato que pueden encontrar. Es más, a mi detrás hay muchas de ellas esperando por su metro. O bueno, por el Metrotaxi que se lo llama ahí. Hay otro transporte público que se llama ya Metro. Vale 2 pesos cubanos. Y ese se ve más moderno, la verdad. 90 pesos cubanos por cada palta, o aguacate, como le llaman acá. Luego las bananas, que esto ya son como bananas pequeñas. 200 pesos por un ramo de esto. Mira, esto es curioso. Te están vendiendo un solo par de cada zapato, no tienen el otro. Si bien Cuba es un país, entre comillas, seguro, no te pueden llegar a robar o asaltar con un cañón, con una pistola y apuntando todo con un cuchillo, sí hay cierta delincuencia, donde fácilmente te pueden quitar algo así, estirándotelo a la fuerza, forzándote más que todo. Y los zapatos que vimos hace un rato estaban solamente puestos un par de cada uno, porque si los exponen los dos juntos, o sea, 2 pares juntos, es muy probable que alguien venga, los jale, los robe y ya se te va el negocio ahí. Ese sector es conocido como la venta de los buzos. Estos hombres son llamados así porque van a buscar entre la basura todas las cosas que vimos. Obviamente es basura que en su mayoría es botada por turistas o gente que tiene un poquito más de dinero que el promedio de acá. Incluso hay puestos callejeros donde te arreglan los encendedores. Este hombre se dedica a eso, mira. Tiene un nuevo cliente quien le trajo su encendedor, que le llaman fosforeras acá en Cuba, y ya lo está desarmando. Va a evidenciar, verificar el problema y te lo arreglan. Le pueden cargar gas por 20 pesos. Estamos en lo que es la estación de trenes acá en Cuba. Vemos un par de ellos ahí estacionados o exhibidos como centro de atracción. Esta como tal sería la estación. Y es que Cuba siempre ha sido un país vanguardista. Con decirles este dato de que el año 1900 circuló el primer tranvía de este país y de toda Latinoamérica. Lo que sí me he dado cuenta es que la gente, el cubano, el típico tradicional cubano, fuma demasiado. He visto a muchos abuelos, gente mayor fumando, también gente joven. Pero eso sí, he visto mucha más gente mayor de la tercera edad que habita esta ciudad. Esto porque muchos jóvenes, debido a la situación actual del país, deciden abandonarlo, deciden migrar, irse a otros países, se van que a Estados Unidos. Ojo, Miami está súper cerca de este punto, estamos a 90 millas navegando. Europa y más lugares que eligen como destino. Otra actividad que no es para sorprenderse es que en este país está totalmente prohibido volar drones. Aquel que lo haga será fuertemente sancionado acorde a la ley.
Este es un típico mercadito acá en Cuba. Observen, tienen diferentes cositas, tampoco hay mucho. Unas bananas un poquito ya pasaditas, ¿no? Luego, cebolla, que las venden por tiras. Una de estas tiras te vale unos 2.500 pesos. Y si son un poquito más grandes, te valen 3.000. Como aún no hay electricidad acá en Cuba, mira, te venden la cerveza fría a 180. ¿Y cómo la enfría esto? 180. ¿Cómo la enfría? Cuando no viene la luz un ratico, se pone a hacer hielo y se pone en el hielo. Ah, o sea, esto está enfriado con hielo. Sí, ahora porque hay un poquito de corriente se pone en el congelador, pero cuando se va aprovechamos el hielo y después metemos la cerveza. Ah, ok. Deme una. ¿Tú quieres? ¿No tomas cerveza? Ah, por eso estás joven. No tengo vicio ni nada. ¿Está buena? ¿Esta es la típica de acá? No, la ¿Cuál es? La típica es la fría, esta es la cristal. ¿No me puede dar una de esas? ¿De cuál de esta o de esta? Ajá, la típica. No. No, todas son típicas. Lo que esta abunda más la cristal, Una cubana. No, mírame. Estas son exportación. Todas son. Oh. Estas tres son exportación. Ok. Para exportación, cuando juega para aquí en cualquier cafetería, cristal o bucanero. Bucanero. ¿Usted tiene alguna de esas? No. Cristal bucanero, ahí va. Abajo ahí. Allí en la cafetería grande hay cristal o bucanero para que le puedan tirar fotos. Estas son buenas. Y un lager también, ven alcohol. Ok, gracias. ¿Cristal o bucanero? Cristal bucanero, amigo, mira. La segunda cuadra, la cafetería está más adelante. Vale, gracias. Bueno, ponga ahí con un animal. Sí, él es mi amigo de acá. Algo que tienen que saber es que gran parte de los productos acá en Cuba son importados, vienen del exterior. Casi todas las bebidas que hemos probado, maltas, gaseosas, ahora la cerveza, vienen de Nicaragua, México. Incluso el café también se lo consigue de otro lado. ¿Le tengo que pagar ahora o después? Hay que pagarla. Ahora, ya, perdón, es que en mi país igual se puede pagar después. Perdón si le moleste. Ahí lo tienes. Ahora sí hemos encontrado una cerveza típica cubana, la Cristal. He comprado esta porque es la que me han recomendado probar. Vamos a hacerlo. Vean cómo salió todo eso. Algo, como ven, acá sí hay electricidad. Cuentan que ya se está restableciendo de a poco. Eso lo vamos a comprobar a la noche, donde, como vieron en el anterior video, sí, casi toda la ciudad estaba apagada, pero de todas maneras, vamos a probar. Está suavita esta cerveza, Y por el hecho de que no hemos encontrado bebidas frías en todo el día, o todo el tiempo que hemos estado en Cuba, esto sí sabe muy rico porque sí está frío. Y eso que yo no soy de tomar cerveza, pero está bien, está buena. En esta parte del video te pido por favor que te suscribas al canal, porque según las estadísticas, muchos de ustedes, el 81.3% ven los videos pero no están suscritos. Así que por favor, para más apoyo, para más alcance y para que sigamos produciendo más de estos videos, te pido por favor que te suscribas a este canal, le des like y compartas este video. Gracias. La moneda de este país son los pesos cubanos. Acá tenemos unos ejemplares. Este es el billete de 1000 pesos. Ahí se puede ver al reverso. Este es uno de 10. Los otros también son de 10. $1 equivale a 130 pesos cubanos aproximadamente. Pero aquí pasa una gran situación. Y es que este tipo de cambio que les acabo de dar es el oficial, el que el Estado puso. Paralelamente a eso está el cambio del mercado negro, donde por $1 americano te dan 320 pesos cubanos aproximadamente. ¿Y qué pasa? Que cuando un turista llega a este país, obviamente sabe que tiene que cambiar en las calles. Y ojo, cambiar dinero, vender dólares en las calles, comerciar con esta moneda, con esta divisa internacional, está penado por ley, es ilegal acá en Cuba. Luego, anteriormente, desde el año 1991 al año 2001, existía el CUC o dólar cubano. Cuba tenía dos monedas como tal, pero hace poco terminaron con eso y solo se quedaron con esta moneda. Y claro, con el cambio informal que existe en las calles, pues podría haber otra moneda de cierta manera, pero así funciona el dinero en este país. Acá en Cuba me he dado cuenta de que varios hombres utilizan estas botas de goma. Averiguando me han dicho de que es una moda que tienen más que todos los jóvenes. Es curioso porque claro, se colocan botas que fácilmente te sirven para andar por la lluvia y demás como símbolo de moda. Otra de las cosas que pasa acá en La Habana, en Cuba, es los montones de basura que
prácticamente el sistema sanitario de higiene de la ciudad es un poco ineficiente porque no hacen la limpieza correspondiente de la basura. Otro auto de los antiguitos. Uno se maravilla al ver esto. Vivo a día de hoy. Vean esta pintura, hace referencia a la prostitución acá en Cuba, algo que es muy pero muy común. Lo podemos evidenciar con esto que dice, es el bollo. Esta es una jerga local. Bollo significa vagina prácticamente acá en Cuba. Y por eso dice, es el bollo, vida. El sector donde estamos se llama Jesús María. Es un lugar para nada turístico. Aquí no hemos visto ni un solo turista. Creo que somos los únicos. Porque en lugares más cercanos al centro de La Habana, un poco de La Habana Vieja, hay demasiados turistas y obviamente gente que se te acerca, te ve la cara de turista y te empieza a ofrecer muchas cosas, que te quiere pedir dinero. Eso pasa mucho acá en Cuba. Hay un cierto acoso hacia el turista. Pero acá, pues nada. Acá sí está realmente la verdadera vida en Cuba. Eso sí, hay demasiadas casas viejísimas a punto de caerse acá. Y gente que las habita. Es algo que no me cabe en la cabeza, pero al menos esa es la realidad en gran parte de los cubanos. Ahora sí nos han permitido entrar a una de estas casas, de las antiguas, donde vemos muchas grietas, demasiadas fisuras en estos muros que cualquier rato puede que se caigan. Mira esto. Uf, amigo, esto incluso son reparaciones que le han hecho después. Y si vamos subiendo más, ahí vemos cómo está esta parte. Mira, aquí ya está separado el muro lateral del frontal. Mira esto. Wow, mira vos, todo esto es antiguísimo. Desde el piso de ladrillo, el montón de chatarra de fierro oxidado que hay. Esa silla debe ser re antigua, ¿no? Aquí se debió sentar el papa. Oye, no, mentira. Es antiguo esto, ¿eh? ¿Esto de quién era? No, esto es de la persona de abajo, de la primera casa. Está en un parrillero, ¿no? Esto. Bueno, que ya ni sirve. Y esta es la vista que tenemos de la ciudad. Wow, mira las casas. Música que ya de seguro la gente la pone porque hay electricidad. Más por allá el resto del barrio. Y estamos dentro de la casa y lo primero que nos han dado es una tacita de café. Acá en Cuba es demasiado típico tomar un café y luego fumar. Como te fumes unos 5 o 10 cigarros, también te vas a tomar 10 tazas de café. Lo mejor de todo, que a pesar de que es caliente el café y por el clima esto entra muy bien. Y ojito que el café es colombiano, ¿eh? También hay café cubano que es un poco más amargo, pero todos los cafés que hemos probado hasta ahora en Cuba son colombianos y están muy ricos, la verdad. Y otro importante detalle, la casa donde estamos actualmente es una casa privada, es decir, le pertenece a los dueños quienes la habitan. Hay casas en La Habana Vieja que la mayoría son del Estado y obviamente les brinda a los ciudadanos para que puedan habitarlas. Y claro, no son casas como estas, son casas más antiguas, mucho más viejas, deterioradas, donde la gente no vive tan bien. Acabamos de conseguir este raro y peculiar billete de 3 pesos cubanos, donde sale el famosísimo Che Guevara. Actualmente este billete ya no se encuentra en circulación, es un poquito complicado encontrarlo. También está la moneda, que igual vale lo mismo, son 3 pesos cubanos. Ahí tienes la cara del Che y un escrito que dice patria o muerte. Me comentan que acá en Cuba decir patria o vida es algo ilegal. Te escuchan diciendo eso en la calle, te meten preso. Y también lo otro es que esta frase, patria o muerte, es demasiado utilizada en Bolivia. Claro, por la influencia política o de la ideología política del Che en los gobernantes de Bolivia. Ahí lo tenemos. La parte del escudo cubano. Y eso sí, esta moneda sí es súper rara de encontrar. Otra de las cosas de la vida acá en Cuba es que la carne de res es totalmente cara y es difícil de conseguir. De hecho, matar una vaca en este país es ilegal.
prácticamente son sagradas, como la India. De 25 a 30 años. ¿Cómo? 25 a 34. Uno puede ir preso de 25 a 30 años por matar a ese animal. Eso sí, no es que no se pueda encontrar la carne de res, sí la hay, pero es muy escasa. De hecho, este es un supermercado donde solamente se puede pagar con divisas, con tarjetas de débito y crédito. ¿Cómo con tarjeta? Así es de primera el supermercado, miren, esas cajas. Mira esto acá. Este producto te vale $4,85. No me permitieron grabar en el supermercado, creo que era algo de esperar, si más aún estando en este país. Eso sí, puede haber un poco de la lista de productos de carne, embutidos o similares que venden. Un kilo de carne costaba $10, amigos. Es muy caro, la verdad. Pero ya dale, continuamos. La verdad es muy caro. Con ese precio en mi país o en otros de Latinoamérica creo que compras un poco más. Luego fuimos a otra parte del supermercado para poder ver más productos. Vendían jugos, café y demás cosas. Todo en dólares. Y solamente se podía pagar con las tarjetas MLC que tienen los cubanos. Este es un dinero digital, lo siento. Un dinero digital que la gente posee para poder hacer estas compras, donde solo lo haces con la tarjeta y la recargas con dinero del exterior. O sea, la gente que compra en estos mercados sí o sí tiene familiares en el exterior quienes recargan la tarjeta y la gente de acá puede utilizarla. Yo intenté comprar como 4 jugos y me rechazó las 2 tarjetas con las que intenté. Una tarjeta que es del extranjero y una de mi país. Las 2 fueron rechazadas. Que un turista no pueda comprar acá, pues ya te dice mucho. Aún así, bueno, sigamos. Acá en Cuba hay muchos de estos comedores sociales donde la gente que tiene poco dinero, gente de calle, viene a comer, a consumir acá, a obtener gratis su alimento. Hola, gracias. Hay otro hombre con las botas, ¿eh? Curioso esto. Estoy seguro que hay más cosas que están prohibidas en este país, que al estar unos contados días acá no podrá entender ni mucho menos documentar todo lo que un local vive día a día. Pero con lo poco mostrado nos damos cuenta que la vida en este país no es para nada fácil. Desde el Hotel Gran Manzana, uno de los hoteles más caros, por no decir el más caro de La Habana, Cuba, vamos a terminar con este video. Una noche acá vale aproximadamente $200. Hemos visto que tiene transporte privado, una terraza súper top donde tienes una vista, imagino, tremenda de toda la ciudad. La verdad ha sido muy choqueante, muy sorpresivo, muy impactante, al menos para mí, conocer cómo es que la gente vive acá, o al menos las personas que hemos podido conocer. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao.